traer un breve vídeo explicativo acerca de la convocatoria de oposiciones que se ha publicado por parte de la Consejería. Esa convocatoria que a partir de ahora pues, va a ser la orden de 21 de febrero de 2025, porque se efectúa la convocatoria de procedimiento selectivo para el ingreso del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, profesores de enseñanza de escuelas oficiales de idiomas, profesores de música y arte escénica y de maestros también, ¿no? Nos vamos a centrar sobre todo en las principales novedades que trae la convocatoria. En principio, pues ya saben que lo que tienen es un desarrollo normativo. Seguido de este desarrollo normativo, pues se aprueban las bases, las cuales la primera es las plazas que se convocan, son 7.808 plazas de ingreso, desglosadas entre nuevo ingreso y procedentes de reserva de discapacidad. Aquí aparecen cada una de ellas por especialidades. Y a partir de aquí, la normativa aplicable en todo el proceso y el lugar de realización de las pruebas, que ya saben que será las localidades que determine mediante resolución la Consejería de Desarrollo Educativo. En proporción del número de tribunales, pues se distribuirá el personal aspirante entre los tribunales, respetando siempre la provincia que se ha consignado en la solicitud de participación. Todo esto nos indica que si resulta que hay tribunales que tienen más demanda, pues se distribuirá por todo el territorio. Los requisitos que tiene que reunir el personal docente, pues sobre todo es el aspirante es la nacionalidad española o algunos estados miembros de la Unión Europea o de algún estado que tenga un acuerdo con la Unión Europea, tener la capacidad funcional para el desempeño y las tareas habituales del cuerpo docente, la especialidad que se apta, y no padece enfermedad ni tener limitación física o psíquica que sea incompatible con la práctica de la docencia. Las titulaciones, que están en el apartado más en el 2.2, y unos requisitos específicos que son los que nosotros tenemos que presentar como docentes, ¿no? El primero es la posesión de título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o título de grado, y estar en posición de la formación pedagógica y didáctica específica y referida, sobre todo para los cuerpos de secundaria, en los cuales pues se especifica cada uno de los títulos que hacen falta y demás. Las solicitudes, que es lo más importante, ¿no? Pues esas solicitudes van a tener que cumplimentarse a través de un formulario web que habilitará la consejería. Ese formulario web se hará a través de la web de la Consejería de Desarrollo Educativo, siguiendo las instrucciones que la consejería publicará, y se generará automáticamente un resguardo acreditativo con la presentación de la misma. Aquí aparece también las personas que deberán de consignar, pues si el personal aspirante se opone o no a los datos de identidad, la participación del turno en el que participa, marcando la reserva de discapacidad intelectual o enfermedad mental, si se le tiene reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, y también toda la documentación acreditativa, sobre todo si se opone a la consulta. Es una cosa que también os decimos, y es que si no te opones a la consulta, no tienes que presentar la copia de documento, como dice la normativa, la copia del documento nacional de identidad. Si se opone a la consulta, el ejemplar del documento 046 del pago y cuando el personal aspirante también se oponga al dato de titulación, también deberá presentar la documentación. Sí que hay que presentar una copia de la documentación acreditativa de estar en posesión de la formación pedagógica y didáctica. En el caso de que no tengamos el título, porque acabado el título de formación, o tengamos el resguardo, pues se presenta el resguardo del pago de tasa y con eso pues queda más que justificado el tener ya el título. Para personal también que no sea de la Comunidad Nacional Española, pues toda la documentación. Esto es igual en casi todas las convocatorias. También hay que presentar, en caso de haberse opuesto, la documentación respecto al grado de discapacidad, respecto a la condición de ser familia numerosa, en caso de no haberse opuesto y demás. Los derechos de examen, ya aparece también las tasas de pago, ya sea para secundaria, escuela oficial de idiomas, artes escénicas
o para maestros, y también se vincula quién está exento de pago: miembro de familia numerosa, víctima de terrorismo, víctima de violencia de género, discapacidad de grado mayor superior a 33. Todo esto está establecido en la convocatoria. ¿Dónde deben de presentarse las solicitudes? Pues como hemos dicho antes, a través del portal web de la Consejería. Y en el caso de que se presenten varias solicitudes de participación, solo se tendrá en cuenta la última presentada. ¿Cuándo hay que presentarla? Pues será 15 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente orden en el BOJA. O sea, que en teoría debería de ser a partir de mañana. Cuando se finalice el proceso de presentación de solicitudes, se dictará una resolución en la cual aparecerá un listado de personas admitidas y excluidos, que es un listado provisional, en los cuales habrá un plazo de 10 días desde el día siguiente de la publicación de la lista, para poder subsanar los defectos que haya motivado la exclusión, así como para aportar la documentación omitida y corregir errores en los datos personales. Y ya a partir de ahí aparecerá una lista definitiva de personal admitido y excluido, que será la lista en la cual pues, aparezcan el personal que está admitido en el proceso selectivo. El punto quinto versa sobre el órgano de selección y las comisiones de baremación. El punto es el quinto: las funciones, los tribunales. El punto sexto sobre la prueba de acreditación del conocimiento del castellano. Y a partir del punto séptimo, muy importante, porque ya vamos a empezar a ver lo que es el comienzo y desarrollo del proceso selectivo. La convocatoria nos dice que será para el mes de junio de 2025 y que con anterioridad se hará público la fecha y acto de presentación y la recepción de la primera prueba, así como la inscripción de aspirantes a los tribunales. En ese proceso selectivo, ese día de comienzo, será un acto de presentación de carácter personalísimo, de asistencia obligatoria. Entonces no podrá presentarse nadie que no sea el aspirante, no se admitirán acreditaciones ni poderes de representación, y deberá llevar para identificarse el DNI, carnet de conducir o el pasaporte. También se establece en este punto la entrega de la programación didáctica, que menciona que será tras la publicación de la lista definitiva de personas admitido y excluido. A partir de esa lista de publicación definitiva, se abre un plazo de 5 días en el que el personal aspirante que figure ya en la lista entregará en formato PDF en un espacio habilitado por la Consejería la programación didáctica. Quien no entregue en el plazo establecido y en la forma indicada la citada programación no podrá asistir al acto de presentación ni realizar la primera prueba, ni podrá participar en el procedimiento selectivo. Una vez celebrada la primera prueba, habrá un plazo de 24 horas para solicitar por parte del personal aspirante una copia del examen y el documento de evaluación, y tras la publicación de las calificaciones provisionales habrá un plazo para la atención por parte del tribunal, que será hasta los 19 horas de ese día y al día siguiente, desde las 9 hasta las 2 de la tarde. A partir de ahí, pues se irá convocando al personal aspirante para sus actuaciones en los tribunales en un único llamamiento. El orden de actuación será el alfabético ascendente, iniciándose por la letra H. También establece aquí la casuística acerca de mujeres embarazadas. Y en el punto octavo desarrolla todo lo que es el sistema de selección para el ingreso de formación pública, que será un concurso de oposición, que tiene 3 fases: fase de oposición, fase de concurso y fase de prácticas. Establece también los temarios y las partes de la fase de oposición, que ya esto no cambia. Estas son las dos partes que ha tenido la primera parte, o primera prueba, que es la realización de una parte A con uno o varios ejercicios prácticos, y la parte B, que será el desarrollo por escrito de un tema. Las dos partes se realizarán de manera ininterrumpida durante un máximo de 4 horas y media, salvo en especialidades específicas en las cuales pues, habrá que organizar la práctica de otra manera distinta. Aquí vienen las instrucciones para la realización de la prueba y las explicaciones de la parte práctica, que aparece también en el anexo cuarto, que veremos ahora después, así como el desarrollo de un tema. En esta convocatoria, en aquellas especialidades que no tengan más de 25 temas, habrá que elegir 2, cuando sea superior a 25 o inferior a 51, 3, y cuando tenga un número superior a 50 temas, el temario entre 4.
En el anexo 7 y en el 8 aparecen las invalidaciones. Cuando se realice la prueba habrá unas calificaciones provisionales, unas alegaciones y saldrá a partir de ahí las calificaciones definitivas. Junto con las calificaciones definitivas se iniciará la segunda prueba, que será el objeto de comprobación de la actitud pedagógica por parte de los aspirantes, con dos partes. Una parte donde la presentación de la defensa de programación didáctica y otra parte donde se explicará y preparará la exposición de la unidad didáctica. La programación didáctica deberá de ir referida al curso 24 y 25 para la comunidad autónoma andaluza y explica en primaria que la programación didáctica tendrá un carácter globalizado, compatible con la organización en áreas y abarcará todas las áreas en las que tiene atribución docente el personal de esta especialidad. Para infantil se referencia a una propuesta didáctica en relación con un curso de segundo ciclo de educación infantil. Para pedagogía terapéutica, edición y lenguaje, la programación se referencia a un plan de apoyo anual para un grupo de alumnos escolarizado en un centro de educación infantil, primaria o un centro específico de educación especial. Y para profesores de educación secundaria pueda estar referida para la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, los ciclos formativos de formación profesional para las especialidades que tengan una atribución docente. Lo mismo también para los profesores de enseñanza secundaria, de escuelas de idioma y de maestros que desarrollen las especialidades en idiomas extranjeros deberán desarrollarse en el idioma correspondiente. También aquí se desarrollan los requisitos de la programación didáctica, en los cuales vamos a ver que debe ser de elaboración propia e inexcusablemente tiene que tener una extensión máxima de 60 páginas en formato DIN A4 vertical, que es una de las principales novedades que introduce la convocatoria, para todas las especialidades, sin incluir portada y contraportada. Interlineado sencillo, Times New Roman o similar para el tipo de letra, 12 puntos sin comprimir y tener un mínimo de 12 unidades didácticas desarrolladas que deberán de ir además relacionadas y numeradas en un índice. Para maestros, la extensión será de 50 páginas, excepto educación primaria, que no podrá exceder de 70 en formato DIN A4, también vertical, sin portada y contraportada. Se redactará en internet sencillo, Times New Roman o similar, 12, sin comprimir. Y deberá de contener también un mínimo de 12 unidades didácticas. En la portada deberá de aparecer dos datos identificativos como el DNI, nombre y apellido, el cuerpo y la especialidad, y no se podrá introducir anexos. La invalidación la veremos más adelante. Y para la presentación y exposición de la unidad didáctica de la programación tendrá una hora para su preparación. La unidad didáctica establece ya la convocatoria que también tiene que presentar por parte del aspirante, contendrá al menos una situación de aprendizaje y se podrá utilizar un guión que no excederá de una cara de un formato DIN A5. Aquí explica que el tribunal valorará la prueba, la exposición clara, ordenada, coherente de los conocimientos del personal aspirante, la precisión terminológica, riqueza léxica, sintaxis fluida y sin incorrecciones, así como la debida corrección ortográfica en la escritura. Incluso también establece cómo debe ser el guión, DIN A5 en blanco, con un máximo de 120 palabras, no permitiéndose el uso de este guión si no cumple el dicho requisito. Ya establece la organización de las calificaciones provisionales y definitivas de esta segunda fase, así como la calificación final, porcentaje y demás. Pasando a la segunda parte, hablaríamos de la presentación de méritos que se hará tras la publicación de las listas definitivas de profesional admitido y excluido en un plazo de 10 días naturales. O sea, sé que cuando aparezcan las listas definitivas habrá que presentar tanto la programación didáctica como los méritos. Y os recuerdo que en este caso, para mérito de fase de concurso, la experiencia docente previa será un máximo de 5 puntos, formación académica 5 puntos y otros méritos 2 puntos como máximo y no se pueden alcanzar más de 10 puntos de valoración total en la fase de concurso. Aquí se desarrolla todo el anexo de méritos, que después aparecerá también desarrollado en forma de tabla, que se puntúa y que no, y que se considera como mérito, y el que para mérito de idiomas se exige el nivel C1 y C2. Y solo se valorará un certificado por idioma y por nivel. Otros méritos. Superación de fase de oposición y de concurso, desempates y a partir de aquí la fase de prácticas. También os recordamos que el proceso tiene estas tres fases, ¿no? También la fase de práctica.
para el acceso a la bolsa de perfil bilingüe en el supuesto en que la solicitud de participación de las personas participantes manifiesten su voluntad de formar parte de las bolsas de perfil bilingüe relacionadas con la especialidad por la que se participa, debe acreditar estar en posesión de los siguientes requisitos de titulación. O sea, sé que si yo solicito bolsa de perfil bilingüe, debo de tener estos títulos, ¿no? Para alemán, para francés o para inglés. Aquí está también especificado los títulos que se permiten para las bolsas. Documentación para que el que supere ya el proceso de concurso o oposición. Y el nombramiento de funcionarios de práctica y la fase de práctica. Todo esto está regulado por la normativa y vamos a seguir viendo, también muy importante, ese anexo 2 en el cual viene el baremo donde se puntúa cada uno de experiencia previa docente y cómo hay que presentar esta documentación, en el caso de que hubiera que presentarla. La formación académica, viene todo bien explicado. Títulos de todo tipo. Formación permanente con los cursos impartidos o los cursos en los cuales se ha asistido y superado. Participación en grupo de trabajo. Para el cuerpo de música. Las especialidades que realizarán una prueba fuera de lo que es el plazo establecido para hacer las pruebas específicas y las características de cada una de las pruebas, ya sea para secundaria, filosofía, griego, latín, lengua. Aquí viene especificado cada una de las pruebas prácticas, cómo se debe organizar, así que os recomendamos que lo leáis, sobre todo para vuestra materia. Para el cuerpo de profesores de escuelas de oficiales de idiomas, para música, artes escénicas y para maestros, cada una de las pruebas que hay que realizar. La declaración de no estar nombrada como funcionario de carrera, los certificados equivalentes en el conocimiento de idiomas extranjeros, inglés, francés y alemán. Y, sobre todo, muy importante, las penalizaciones e invalidaciones por ortografía. 5 o más faltas de ortografía, se invalidará el ejercicio escrito. Ejemplo de cómo son las invalidaciones, así como en el tema. También se invalidará si el tema no está página de numeración arábiga, si no está escrito por delante y por detrás, y en formato vertical, si es ilegible, y si no se consigna el número de tema elegido, el título completo de la primera página en la primera página del examen. Esto es para el tema. Para la práctica también se invalida todo esto y se une además que en el que no se identifique el supuesto que se está realizando de forma inequívoca. O sea, que también hay que identificar las prácticas que vamos a ir haciendo. Respecto al segundo tema, también, segunda parte, también se invalidará la programación didáctica si tiene más de 60 páginas, si está en formato horizontal, si no contiene un índice, si la portada no incluye los datos. Y al igual que las invalidaciones que también se realizarán en la unidad didáctica, si cuando se expone la unidad didáctica y en la pizarra hay faltas de ortografía, también se penalizará. Bueno, con esto hemos hecho un breve resumen de lo que es la convocatoria de oposición.